Todos los días escuchamos artículos, noticias donde dicen que una nueva dieta está basada en la evidencia científica, es una mejor manera de estudiar según la ciencia, esto es lo que te va a hacer vivir más años. Muchas veces el problema es que la información se contrarresta. Nos dicen que solamente tenemos que comer vegetales, otras personas nos dicen que solamente tenemos que comer carne. Pero si dos hipótesis se contraponen entre sí, ¿cómo pueden ser ciertas? No es cierto que la ciencia es lo que nos ayuda a encontrar la verdad del universo. ¿Qué quiere decir verdaderamente que algo esté basado en la evidencia científica? La ciencia es el conocimiento adquirido a través de la experiencia. Es el conjunto de conocimientos que hemos adquirido a través del estudio sistemático de la realidad. Son los hechos, pero también los principios a través de los que entendemos el mundo que nos rodea, obtenidos a través de la experimentación. Para poder hacer ciencia, tenemos que asumir que hay un orden en el universo y que la mente humana es capaz de entender ese orden que lo rodea. Habría que estar de acuerdo en que si hacemos algún tipo de experimento y las condiciones son las mismas de un experimento al otro, el resultado de ese experimento debería ser igual en ambos casos. Basándonos en estos principios, pudiéramos descartar qué conocimiento se puede adquirir a través de la ciencia y cuál conocimiento no se puede adquirir a través de la ciencia. Por ejemplo, si yo te dijera la afirmación, los unicornios existen, uno podría inmediatamente pensar, no, obviamente no existen. Pero nos damos cuenta de que no hay una manera experimental de responder a esa pregunta. El hecho de que nadie haya demostrado que existan no quiere decir que se pueda demostrar que no existe en ninguna parte del universo. Pero si nos hacemos la pregunta, ¿es un medicamento bueno para tratar la diabetes? Podemos comparar la experiencia de una persona que no recibe ese tratamiento con otra persona que sí recibe el tratamiento y ver cuánto tiempo sobrevivió. ¿Cuál es la obra de arte más hermosa jamás creada por una persona? Esta es una pregunta que no se puede responder por la ciencia. Seríamos incapaz de medir la hermosura de una obra de arte. Sin embargo, si alguien se pregunta cuál es la velocidad del sonido, puedo desarrollar una manera experimental de calcular la velocidad del sonido y así saber exactamente cuándo es. Uno de los primeros de los que se tiene recuerdo en hablar de ciencia fueron los griegos. Ellos decían que pensar de una manera científica es analizar la realidad independientemente de nuestras nociones preconcebidas. Y en función de esa observación de la realidad, llegar a nuestras propias conclusiones, tratando de acercarnos lo más posible a la realidad. Sin embargo, esta idea se queda un poco corta. Actualmente se considera que para que algo sea científico tiene que ser demostrable su falsedad. Si yo veo la realidad y en función de lo que veo saco una conclusión, yo digo que esa conclusión es mi verdad, de alguna manera no es tan falsificable como algo que sea demostrado experimentalmente. Más que intentar probar algo, lo que intentamos es probar su falsedad. Si yo quisiera probar que algo es cierto, sería muy fácil lograrlo. Por ejemplo, si yo dijera que Santa Claus existe, solamente tendría que basarme en la evidencia que vemos en todas partes. En la mañana de Navidad consigo regalos debajo del árbol, que si una persona le deja galletas y leche al día siguiente no están. Aparece en muchas películas y es parte de la cultura popular. Todo esto se podría decir que es evidencia de que realmente existe. Sin embargo, el verdadero método científico funciona de manera opuesta. Si yo quisiera probar que Santa Claus no existe, bastaría con que una persona pusiera una cámara y viera cómo nuestro padre llevaban los regalos y los ponían debajo del árbol. Hicimos un experimento donde se demostró la falsedad de esa teoría. Verdaderamente científico es lo que se puede demostrar como falso. Y a medida que vamos descartando opciones, nos vamos acercando poco a poco al conocimiento de la verdad. El total conocimiento de la verdad nunca va a ser posible porque solo estamos descartando las opciones que ya consideramos como falsas. Estamos desprobando teorías o argumentos, pero nunca estamos llegando a una verdad definitiva. El objetivo del método científico tampoco es llegar a la perfección del conocimiento, sino acercarnos lo más posible dentro de nuestro razonamiento a la verdad. Por eso es que algunas personas piensan que para que una teoría sea verdaderamente científica, tenemos que hacer predicciones que sean muy difíciles de acertar si no fuera por la veracidad de esa teoría y que además, en caso de que el experimento resultara negativo, desprobaría la teoría completamente. A pesar de que muchas personas hacen ciencia con buenas intenciones y con buena metodología, muchas veces
lo que vemos es pseudociencia. Vemos los datos que se presentan en la realidad y a partir de eso sacamos conclusiones que se corresponden a nuestras creencias. Es verdad que es muy difícil que una persona lo haga todo de manera altruista, sin tener ningún tipo de noción preconcebida de la realidad, porque somos humanos y siempre vamos a tener unas tendencias hacia las cuales se va a dirigir nuestro pensamiento. Pero sí es verdad que tenemos que estar atentos a ver cuando una teoría es desprobable o cuando una teoría es prácticamente imposible de refutar. En el método científico actual vamos de la hipótesis a nuestro experimento y del experimento a la conclusión sobre qué es lo que más se asemeja a la realidad. Yo tengo la hipótesis de que un medicamento me va a ayudar a prevenir las muertes por infarto. Yo quiero probar mi hipótesis contra la hipótesis de que eso no es cierto. Diseñé un experimento en el cual a un grupo de pacientes le doy ese medicamento y a otro grupo de pacientes le doy el tratamiento convencional. Ese experimento va a arrojar unos resultados que se tienen que analizar a través de metodología estadística y luego en función de esos resultados voy a determinar si mi hipótesis era cierta o si la demostré falsa, es decir, refuté esa hipótesis. En el caso de que esa hipótesis no quede refutada, tendríamos más razones para pensar que es cierto. Esto puede parecer un poco confuso, pero es la razón de que el conocimiento científico está completamente cambiando. A través de este método nunca logramos obtener un resultado definitivo, sino más bien ir acercando nuestro conocimiento poco a poco a lo que más se asemeja a la realidad. Pero si lo que estamos buscando es acercarnos a la realidad, ¿por qué hay tantos estudios científicos que se contradicen? Y aquí es cuando vamos al principio que dice que si el estudio se repite bajo las mismas condiciones, se deberían obtener los mismos resultados. Y aquí está la clave. La clave está en la palabra condiciones. En primer lugar, es imposible hacer un estudio en 7.000 millones de personas. Económicamente y logísticamente no es viable. Pero además las condiciones en las que se hace estudio nunca van a ser iguales, porque las personas tienen diversidad genética, de desarrollo, de nutrición, de crianza. Podemos observar muchas veces que un estudio que se llama científico se contradice directamente con otro que también se llama científico. Muchas veces se debe a que las condiciones en las que se efectúan ambos estudios son muy distintas. Por ejemplo, sin ánimo de entrar en ningún tipo de polémica aquí, supongamos que hacemos un estudio en donde a un grupo de personas solamente les vamos a dar vegetales durante un año. Quiero saber si esa dieta es más sana o menos sana que comer de otra manera. Aquí se despierta la pregunta, ¿qué es comer de otra manera? Si yo agarro como grupo control un grupo de personas que comen una dieta de comida rápida, no se cuidan, que no hacen ejercicio, que comen muchos azúcares, muchas grasas saturadas, y luego a esas personas les quito esa dieta y los empiezo a dar una dieta rica en vegetales o exclusivamente consistente en vegetales, obviamente esas personas van a estar más sanas que el grupo control. Pero si el grupo control no fuera ese, ¿qué pasaría si en vez de agarrar un grupo de la población general, agarró un grupo de personas que ya hacen ejercicio constantemente? Por ejemplo, un grupo de atletas. Si yo agarro el equipo de fútbol de Barcelona y a la mitad del equipo le doy una dieta que solo contenga vegetales y a la otra mitad del equipo le doy una dieta que contenga proteínas de origen animal, voy a tener los mismos resultados, va a haber la misma diferencia en el desempeño. Las condiciones en las que se realiza el estudio son muy significativas. Hay que estar muy atento a la hora de interpretar ese tipo de información que vemos en internet y también ver de dónde se obtuvo esa información, porque no siempre esa información se obtuvo de una manera experimental que sea directamente relacionable con cómo se comportaría esa conducta en nosotros. A final de cuentas, pudiéramos decir que la ciencia consiste en buscar la verdad a través del método científico y que tenemos que tratar de mantener la mayor honestidad intelectual posible. Ciertamente nadie nunca va a estar libre de predisposiciones y a pesar de que hagamos un esfuerzo de ser lo más objetivo posible al analizar nuestros datos, siempre va a haber algo de subjetividad. Lo que sí podemos hacer es mantener nuestra mente abierta y tratar de analizar los datos de la manera más objetiva posible. Tenemos que estar conscientes de que muchas veces vamos a tener que cambiar nuestra opinión al respecto de muchas materias y que si queremos ser verdaderamente sinceros a la hora de analizar la evidencia y los datos, esto va a ocurrir constantemente. Muchas gracias por quedarte hasta aquí, espero que te haya gustado el video. En el siguiente video te voy a hablar cuáles son los tipos de estudios científicos que comúnmente se utilizan, sobre todo cuando estamos hablando de personas, para que trates de interpretar la evidencia científica por ti mismo.